Hola hermanos, buenos días. Vamos a continuar con las preguntas que hemos estado trabajando, pero antes que todo, pues los saludo con mucho gusto de volvernos a ver, de reunirnos, pues de compartir la palabra de Dios. Y pues los invito también a que haya continuidad en los temas. Cada tema se han elaborado con mucho cariño, especialmente para ustedes y para nosotros, para seguir pues conociendo a Cristo, ¿verdad? Ir descubriendo su persona, todos los eventos interesantes que Él estuvo pasando en esta tierra. Y la pregunta del día de hoy va a ser, ¿por qué me preguntas a mí? Bueno, esta pregunta la vamos a encontrar en Juan 18, 21. Pero antes que todo, quiero que también vayamos a Juan 11, porque ahí nos va a dar un poquito el antecedente, el por qué en ese momento viene esta pregunta, ¿ok? Entonces nos vamos a Juan 11 y es Juan 11, 47. Bueno, vamos desde el 45. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. Otros, en cambio, fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo de ancianos. Se decían, ¿qué hacemos? Este hombre está realizando muchos signos. Si dejamos que siga actuando así, toda la gente creerá en él. Entonces, las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo, están completamente equivocados. ¿No se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida? Bueno, entonces con este antecedente vamos a conocer la pregunta que se ubica en Juan 11:45. Bueno, de ahí nos pasaríamos a Juan 18:21. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús declaró, yo he hablado siempre en público, he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada clandestinamente. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído y ellos podrán informarte. Bueno, entonces la primera parte es que ya había un antecedente en cuestión de lo que el sumo sacerdote, el grupo de ancianos y fariseos pensaban de Cristo. En ese momento acababa también de haber hecho el milagro de la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, había sido un milagro pues demasiado grande y que había llamado mucho la atención y que se dio a conocer en todos los alrededores de esos lugares y que llegó a voces, porque como dicen, unos se convirtieron, pero otros fueron a comentar, ¿verdad?, con el sumo sacerdote para decirle lo que Jesús estaba haciendo. De esta manera, nosotros pues vamos a ir comprendiendo cómo fue sucediendo toda esta situación y qué es lo que le interesaba realmente al sumo sacerdote como a los demás conocer de Cristo. En ese momento también para ver, ya había mucha preocupación, mucho miedo, la palabra nos los dice, ¿verdad? Está haciendo demasiados signos, está generando ya todo un alboroto y está creando pues que esté llamando la atención y mucha gente está tras de Jesús. Y esto no es conveniente, decían que no era conveniente, por eso Caifás anuncia que era mejor que muriera un solo hombre a cambio de que se protegiera a la nación. Esto nos indica que cuando ellos presentan a Jesús, cuando es detenido Jesús, con la primera persona o al primer lugar donde fue llevado
fue con el sumo sacerdote. Acá dice que lo van a presentar con Anás. Anás viene siendo el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento. Y es cuando le preguntan, acá le dicen, que si, qué ellos hacen y qué realizan los discípulos y cuáles son sus actividades. Y entonces por eso Jesús le responde que él siempre se ha dado a conocer en público, que él nunca se ha escondido, que todas las cosas las hace al aire libre y ha enseñado en las sinagogas, también en el templo, donde todos los judíos se reúnen. Dice que no ha enseñado nada de manera clandestina. Esto es muy interesante porque al final no era una persona que anduviera haciendo algo falso, algo incorrecto, que tuviera que hacerlo a escondidas o en lugares secretos. Él fue muy abierto y se expresaba de una manera pública, de una manera muy clara, muy abierta, y todos lo podían ver. Entonces, por eso para él decía, ¿cómo? Si todos saben quién soy, todos saben los milagros o lo que yo estoy realizando, y no porque venga a hacer milagros, sino se están dando cuenta que estoy curando a la gente, que estoy resucitando a los muertos, que estoy haciendo cosas más allá del entendimiento humano y de las leyes físicas. Entonces Jesucristo ya venía de todo un proceso de eventos y uno de los más grandes y muy importantes, les digo, fue la resurrección de Lázaro, que ya tenía 4 días de haber fallecido y que lo habían enterrado. Y que cuando él le pide a Lázaro que se levante y salga, pues yo creo que todos se espantaron, pero más bien fue algo de admirar de una forma y de no poder haber concebido en ese momento esa grandeza de la resurrección de Lázaro y del poder de Jesucristo para hacerlo. ¿Quién era él para que en ese momento él pudiera volver a darle la vida a un ser humano? ¿Por qué tenía ese poder? ¿Por qué tenía esa capacidad de hacerlo, ¿no? De realizar eso. Y nos va a mostrar muchas partes humanas. ¿Se acuerdan que también en ese momento Cristo llora por Lázaro? En ese cariño, pero también en atención a sus hermanas, pues viene la resurrección, pero no nada más por ellas, porque atrás él quería mostrar a los que se acercaban, a los discípulos, sobre todo también a ellos, que podía realizar Cristo. Porque venían en una etapa ya de cerrar el tiempo de Cristo los discípulos, venían en el tiempo ya de complementar su etapa de formación, de enseñanza, donde ellos tendrían que empezar a caminar por sí mismos. Y esto es también para nosotros, porque nosotros tenemos que aprender también a soltarnos, ¿verdad? Cristo nos va a ir llevando de la mano, pero llegará un momento en que nosotros tenemos que resolver con nuestro conocimiento, con nuestra fe, con nuestras acciones, resolver como Cristo quiere que seamos, porque Él ya ha depositado su gracia en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos continuar ese trabajo. Y en la pregunta del sumo sacerdote, pues ya venía porque más que nada él quería como definir o encontrar algún otro detalle para ver qué tanto era, quién realmente era Cristo, ¿verdad? Porque a estas alturas, a pesar de todo lo que él había hecho, pues había dudas. Y pues es uno de los momentos donde él le va a decir que él nunca se ha escondido, y que sus discípulos, tanto como él, han trabajado en, pues, dándose a conocer. Y decía, pues, hemos estado en los templos, hemos caminado en el pueblo, hemos estado en las sinagogas. ¿Se acuerdan que se iba a hacer las reuniones en campo abierto, donde se reunían 5,000 o más personas, como en el milagro que nos dice que había 5,000 hombres más las mujeres y los niños? Entonces eran eventos que realmente yo creo que no se pueden ver ni siquiera el día de hoy a la manera y sin micrófono, ¿eh? Sin micrófono y buscan y dando a conocer quién es Dios Padre, su reino, la eternidad y lo que nos espera. Por ese motivo, pues Cristo fue acechado. En el momento que dijo
Caifás, que era mejor que muriera un hombre, fue como la sentencia de Cristo, donde es preferible que muera uno, y empezó la persecución. Por eso en ese momento Cristo entendía todo, absolutamente se daba cuenta de cuál era la verdadera intención de ellos. Ellos querían castigo y querían ya eliminarlo. No les interesaba saber más. Y uno de los pretextos o preguntas, pues fue que, pues, ¿a qué se dedica? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces tú y tus discípulos? ¿No? Y él pues, muy claramente les explica. A continuación, pues se van a ir dando otras preguntas muy importantes que van definiendo la parte final de Cristo en la tierra. Y es maravilloso que nosotros vayamos identificando cada momento, que vayamos de la mano de Él caminando cuando es arrestado, maltratado, ofendido, agredido. Hacer un camino. Fíjense que nos permite hacer un pequeñito alto y les voy a dejar la tarea. Hagan esa reflexión junto a Cristo. Caminen ese proceso desde cuando está haciendo su oración con los discípulos también que estaban durmiendo. Cuando llegan, se lo llevan. Cuando lo presentan con Anás. Y de ahí todo lo que va a ir caminando. Caminen con Cristo un rato. Acompáñenlo porque vamos a ir descubriendo detalles muy bonitos, pero sobre todo, ¿saben qué? Su grandeza. Y es hermoso compartir también con Él, pues esa angustia, ese dolor, esa tristeza de ver que muchos no habían conocido ni entendido nada todavía de lo que Él había venido a hacer. Pues es un camino precioso de dolor, pero con muchos frutos, de tristeza, pero con un sentido muy grande. Fíjense, el final es lo que nos viene a decir o viene a ser el sustento de la fe, de que nosotros creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, que da vida, que es esperanza, que es fuerza, que es poder. Sigan buscando a Cristo, síganlo conociendo para que no hagamos estas preguntas como la hicieron él, no tanto por el amor o el cariño a Jesucristo, sino para condenarlo. Pues estoy agradecida, estaremos en continua, pues todavía en lo que se pueda transmitir las, pues, temitas o lo que vaya realizando la comunidad. Acuérdense que yo soy del Instituto de Fe, Comunidad y Vida, donde trabajamos para la evangelización de comunidades, en donde estamos llevando el mensaje del Señor y queremos pues que también ustedes se inscriban, que vayan conociéndonos. Ya vamos a empezar nuestras reuniones físicas y son muy bonitas porque nos vamos adentrando al conocimiento de Cristo, de su amor, y vamos fortaleciendo nuestra fe, vamos descubriendo la verdad y esa verdad que nos hace ser hijos de Dios. Pues les doy las gracias, que Dios los bendiga y pues les agradezco su tiempo, les agradezco que pongan atención porque van a recibir frutos de todo lo que el Señor nos quiera enseñar. Vamos a recibir muchos frutos. Que Dios los bendiga y le vamos a dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a María Santísima porque ella también está acompañándonos porque precisamente ella como madre pues está muy interesada en que nosotros conozcamos cada vez más a Jesucristo. Aprovechemos unos momentos, un tiempo siempre de dar gracias. Te doy gracias, Señor, oh Dios Todopoderoso, oh Jesucristo. Te agradezco tu amor, tu bondad, tu entrega. Danos luz para conocerte más, entendimiento para saber realmente cuál es nuestro fin acá y nuestro fin final. Bendícenos a todos, bendice a la comunidad del Instituto de Fe, Comunidad y Vida. Te pedimos también por todas las necesidades de todos los que están pasando alguna crisis, una enfermedad, una situación difícil. Señor, danos tu fortaleza, danos tu amor. No dejes que nos perdamos y que tengamos miedo. Y si tenemos miedo, nuestra fe nos salva. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.